Había una vez un vacío, que cubría cada extensión de la existencia, y en uno de esos infinitos, dos seres sobrenaturales surgieron de la negrura que se expandía a todos y a ningún lado a la vez. Existían como dos puntos indivisibles en un lienzo más negro que el carbón, no tenían forma, estos seres vivían en la nada, un lugar vacío. Lugar donde no hay espacio ni tiempo, no hay nada. Y uno de ellos, el que se hacía llamar el bien, desarrolló conciencia propia, un ser inteligente, al verse rodeado por la soledad, intentó crear un todo, pero sus intentos fueron fallidos, y con cada uno de ellos, sin saberlo, con cada fallo, algo se haría presente, algo que se creó al unísono que él, pero que no consiguió tomar una conciencia propia, su hermano. Pero en tanto el bien intentaba crear, ese parásito que se engendraba en la nada, que se hizo llamar el mal, comenzó a crecer más y más, hasta que se dio cuenta de su existencia, y comenzó a comprender y entender del por qué el bien estaba intentando crear, y habiendo comprendido del todo del porqué de las acciones del bien y habiendo notado su ineptitud, el ser del mal decidió ayudar a el bien, y un infinito tiempo no contado, estos seres chocaron para crear una dimensión. Pero el mal, al ver que aún con los dos la creación seguía siendo imperfecta, y habiendo visto cada creación fallida de el bien, y reprimió todo el odio contra su hermano, que siendo más poderoso no logró crear algo mejor, los pensamientos negativos en contra del bien, crearon en el mal la idea de que el poder del bien debería ser de él, porque él con todo ese poder nunca logró nada, y cuando creyó que era el momento indicado, el propio ser del mal se devoró la dimensión, mientras el bien, percatándose de lo que hizo, le dijo: ya hermano, ¿cuándo vas a entender que no todo es poder? Mientras, el bien, en un intento de unión, creó nuevamente otra dimensión, con su poder y con el que despedía el mal. Y el mal, ante esa pregunta, le respondió: nunca, el bien crearía otra dimensión para sí mismo, sin la intervención del mal, y mientras el ser bueno fue hacia la dimensión que creó, justo cuando estaba por dejar el vacío atrás, el mal, hambriento de más poder, intentó volver a consumir la dimensión, cuando el bien se estaba yendo, pero el bien se dio cuenta a tiempo que el mal iba a devorar la dimensión, luchó contra el mal, pero él logró destruir parte de la dimensión. En aquello, el ser del bien, de un rayo que hizo temblar el vacío eterno. Eso lo detuvo y le dijo: esta vez no lo harás de nuevo, y lo encerró en su dimensión, y el mal le dijo: ¿qué haces? El bien decidido quedarse en esa dimensión que casi fue destruida, para reconstruirla del daño del mal con su poder, mientras el mal, quedaría encerrado en la dimensión que su hermano creó. Pero, con una sonrisa malvada, sin cuerpo, intentó ir para volver a ingresar de nuevo a donde el bien, pero con una velocidad infinita el bien cerró la puerta que lo unía con su hermano el mal. El mal se quedó en coma, mientras el mal miraba cómo el bien creaba vida, así que el bien creó su propio universo lleno de bellezas. El mal, al mirarlo, sintió celos, así que él intentó crear vida, y creó un ser maníaco, que sería la segunda encarnación del mal en la creación divina. Lo puso a un lado, y con su poder le dio vida y lo llamó algo. Su meta estaba clara ahora, su motivo de existir, no era congeniar la creación junto a su hermano, no, era expandir su esencia por ella. El mal se alimentó de su propio odio y rencor hacia su hermano el bien, dotando a su dimensión de la energía del enojo, del resentimiento, pura maldad. Pero en el otro lado, en una dimensión paralela, vio a su hermano, con su dimensión maravillosa y espléndida, su propia dimensión de pura grandeza y gloria. El mal, en un ataque de furia, intentó traspasar y romper la puerta que el hermano bien creó, pero fue inútil, ya que, aún así, el ser del bien tenía más poder que el suyo. Mientras en su dimensión, el bien, al no tener cuerpo, empezó a transformarse en un ser de carne y hueso, un cuerpo humano, creó un cuerpo humano para que pudiera reinar tranquilo, y comunicarse con los seres terrenales. Para eso, creó a los primeros seres que habitarán el mundo 5 días después de su creación. Ese mundo se llamó Tierra, y esos seres fueron llamados Adán y Eva. Mientras Adán y Eva estaban allí, Dios aprovechó a ir a otras dimensiones, creando dioses mitológicos y universos paralelos. Luego de un soplido omnipresente, creó dimensiones, universos, dioses y también espacios infinitos. Desde ese entonces el bien, se empezó a llamar a sí mismo Dios.
Aunque el mal logró traspasar a una dimensión que no tenía un dios todavía, comiendo de un solo bocado toda una dimensión y espacio infinito junto con un universo que saboreó cada uno de ellos, cada partícula, aumentándole su tamaño a una totalidad de 900.000 millones de años luz, con más poder, empezó a ir a otras dimensiones y universos comiendo y devorándolos, infectando con su maldad y aumentando de poder hasta alcanzó a comerse a seres abstractos, divinos y dioses, pero cuando el mal ya tenía suficiente poder, empezó a soplar sacando unas masas negras de su boca, que iban directo a la dimensión de Dios, chocando y logrando traspasarlo esta vez, llegando al paraíso corrompiendo a un ser llamado Lucifer, que la maldad, rabia y soberbia se llenó en su corazón. A los otros seres les pasaría algo similar, después de que Lucifer fuese derrotado y exiliado al infierno y otras cosas más. En cuanto el ser que era Dios sintió un gran, extraño y amenazador poder, fue a aquella dimensión en donde no había nada, ni siquiera espacio, y se vio cara a cara con su hermano, el mal, quien le dijo, hola, con una sonrisa maquiavélica. Dios le dijo, deja de hacer esto, hermano, cuando vas a entender que no todo es poder. El mal le contestó, tú, y Esther, que estaba a punto de hablar. Dios le dijo, basta. Levantó su mano ante devorador y abominable criatura. Poderosos, antes que hicieran algo, el mal le dijo, si me eliminas perderás el poder para controlar tu mundo, y Dios le dijo, es verdad. El mal se abalanzó ante Dios para devorarlo, pero Dios en ese momento le dijo, si me eliminas perderás tu poder de crear vida. El mal le dijo, eso piensas, pero si te devoro tendré más poder, y mi poder será infinito. El mal enfurecido volvió a replicar, seré más poderoso que cualquier ser. ¿Me oíste, Dios? Entonces Dios se convirtió en una masa sin cuerpo ni forma y empezaron a pelear. Mientras peleaban, creaban y destruirían universos, dimensiones infinitas, espacios infinitos y un poder tan destructivo que de un solo choque destruyeron todo un espacio infinito. La creación se sacudió en cada rincón, universos, multiversos, todo al merced de semejante combate bíblico. Mientras más peleaban, más daño y creación hacían por todas partes, hasta el punto que el mal casi devoró a Dios, pero no lo permitió. Dios sin forma se sacó de las garras y pelearon. Dios se convirtió en su forma humana y al ver, Dios de una palmada debilitó al mal. Este con su respiración tomó la forma de un demonio tan grande como el cielo y empezaron a pelear más fuerte que antes. Mientras el mal lo atacaba físicamente, Dios lo atacaba a largo alcance. Con su poder divino que tenía le lanzaba rayos que hicieron temblar el lugar. Entonces Dios se abalanzó y lo sujetó con su fuerza y con todo su poder lo teletransportó a otra dimensión y con un poderoso poder selló el mal en esa dimensión sin fin para que no volviese a salir y prometió no volver a usar ninguna cosa malvada, ni siquiera cambiar la lógica, ni siquiera contra su naturaleza de poder de creación, ya que no podía derrotar a aquella criatura porque si poseía aquel poder destructivo no podría manejarlo tan fácil al igual que su creación. Cuando volvió a ver a Adán y Eva, vio como ella tocaba rigurosamente una manzana del árbol, pero antes de ni siquiera haber dicho palabra alguna, una pequeña masa negra impactó contra Adán y Eva. Hasta ahora el mal sigue mandando masas negras para intentar volver, pero solo con unas pequeñas fracciones de masas que en vez de llegar a aquella dimensión, traspasaron llegando a otras dimensiones y universos, naciendo Sonic X y Cartoon Cat. Hasta intentó mandar a su creación Salgo a un universo, pero este cayó en otro, y para mala suerte, este no obedeció sus órdenes e hizo su propio reinado.